Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, explíquenos cómo desarrolla la segunda y tercera parte del libro. La segunda parte del trabajo tiene que ver con esa coyuntura pues, de 1910, de creación de la diócesis y todos los documentos de archivo, tanto la bula creando la diócesis como las correspondencias que les he mencionado. Y luego hay una tercera parte que desarrolla un poco la vida del primer obispo, Monseñor Perlaza, la creación pues, del seminario, sus primeras obras de beneficencia, hasta la creación de la arquidiócesis, que es a mediados del siglo XX, y básicamente pues hacemos un panorama de las parroquias y de los centros parroquiales existentes en la ciudad a raíz de la creación de la arquidiócesis. Con la fundación de la Diócesis de Cali, ¿qué cambios experimenta la sociedad de la época? Pues es evidente que entra un nuevo poder en juego. A partir de 1910, lo que está claro es que Cali está al frente, pensando en frente de todo el gran valle del río Cauca, que son tierras supremamente fértiles, de muchas condiciones para su máxima explotación. Entonces, la élite caleña no podía seguir resistiendo a depender de Popayán, que finalmente está distante de estas tierras fértiles y esta prosperidad económica y comercial. Entonces, hay una necesidad de independizarse fundamentalmente por inquietudes, por motivaciones económicas, y para poder dar rienda suelta a sus intereses económicos había que lograr una independencia y religiosa. Yo creo que esa es la independizarse fundamentalmente por inquietudes, por motivaciones económicas. Pero por otro lado, yo siento que Cali ha sido una ciudad bastante atravesada por el fenómeno religioso desde siempre. Cali, que siempre fue una pequeña villa, nunca fue una gran ciudad, pues les decía, en 1910 solamente habían 2 parroquias, pero existían 5 conventos, por ejemplo. La primera misa se oficia en lo que hoy es la Merced en 1536, 1537, o sea, había una vida religiosa muy rica, de mucho movimiento. Toda la tradición de la Virgen de los Remedios es de mucho arraigo popular. Yo siento que una transformación en términos religiosos antes de la creación de la diócesis y después no existe una gran transformación, pero lo que sí está claro es que un pueblo con una religiosidad tan arraigada necesitaba un obispo más próximo, necesitaba parroquias con mayor autonomía, entre otras cosas porque la élite caleña quería interferir bastante más en los asuntos religiosos de lo que podía interferir siendo que está en Popayán, ¿no? Entonces, la vida cotidiana de la religiosidad popular yo creo que no sufre una gran transformación, pero la vida política en relación con ese mundo religioso sí. ¿Cuáles son las principales conclusiones que deja este trabajo de investigación? La conclusión principal de la primera parte de los antecedentes es que la historia de la Iglesia, y en este caso la Iglesia Católica, en esta región del país ha sido una constante desde la llegada misma de los españoles. Que esa perspectiva de la Iglesia ha sido una Iglesia inquieta, atenta a las quejas de los sectores menos favorecidos. Creo que hay una constante histórica en ese sentido. En torno a la creación de la diócesis misma, creo que la conclusión principal es que efectivamente
hay unos intereses políticos muy importantes en Cali que hacen ver la necesidad de la creación de la diócesis, ¿no? Desde el mismo siglo XVI, pero en 1910 era muy evidente la urgencia de lograr salir al mar por el ferrocarril. Eso implicaba pues abrirse paso a Buenaventura y a toda la costa del Pacífico de una manera mucho más expedita. Entonces era necesaria una sede administrativa mucho más próxima. Realmente pensamos, Popayán, Buenaventura, las posibilidades de comunicación, de conexión son muy remotas y muy difíciles y complejas. De Cali es mucho más factible. Entonces yo creo que hay unos intereses económicos y políticos claramente determinados. Y la tercera es sencillamente mostrar que es una diócesis creada tardíamente, o sea, la necesidad de una estructura administrativa eclesiástica era una necesidad evidente, o sea, es un territorio demasiado grande, con mucha tradición religiosa, con mucha feligresía, que necesitaba una estructura administrativa eclesiástica propia. ¿Por qué es importante para nuestra sociedad realizar este tipo de investigaciones? La historia de la Iglesia es fundamental pues, para conocer nuestra historia y para conocer nuestras características fundamentales. Construir proyectos de nación por fuera del aspecto religioso, a mi manera de ver, es imposible. Yo creo que es importante este tipo de trabajos sobre la historia de la Iglesia porque muestran esa otra dimensión que normalmente los historiadores, los estudiosos científicos no abordan, o porque no les parece importante, porque les parece muy complejo, o como sucede muchas veces, los archivos son de muy difícil acceso, ¿no? Entonces la importancia es ver esa otra dimensión que es sustancial, que es la dimensión religiosa, que normalmente no ha sido tenida en cuenta. Y es muy importante que por fin podamos tener acceso al archivo de la arquidiócesis, ¿no? Porque es una documentación que está ahí, inédita, inexplorada, y que esperemos nos aporte cosas nuevas y significativas.